Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Ayer, para conmemorar el año del desastre liberal, habló el Cachivache por cadena nacional, un mensaje que se había grabado a la tarde. De eso nos vamos a ocupar en un ratito, pero lo que queremos es profundizar por qué se llega a la presidencia de Milei cuando en realidad todo ocurre porque existe una idea que implantó la dictadura de Lanusse, que el peronismo nunca ni la revisó, ni la sacó, ni se preocupó. La soberbia del justicialismo hizo que no se perdiera ni siquiera un minuto en estudiar la trampa que había tirado Lanusse en su momento, donde exigía que hubiera el 50+1 para entregar el poder al justicialismo de aquella época. Lo real y lo cierto es que aquella Argentina de 20 millones de habitantes, el peronismo había sacado menos del 50%, le faltaba un punto para llegar a superar el 50%, pero le había sacado 30 de ventaja a Balbín, y Balbín dijo no tiene sentido hacer la segunda vuelta, han ganado, y reconoció y se retiró de su participación. Bien, ¿qué significa esto? Significa que sentados en la soberbia, en el creerse invencibles y demás, nunca se preocuparon por voltear este invento de Lanusse que había nacido para trabar justamente el triunfo del pueblo peronista allá por 1972, cuando se generó esto y que no permitió en las elecciones del 73 que ganara simplemente el que había sacado mayor mayoría, o que había sacado mayoría, sino que tenía que sacar más del 50 y un voto de diferencia para poder adjudicarse el triunfo. Sacaron el 49% y Balbín dijo no tiene ningún sentido porque además le habían sacado 30 puntos de diferencia a los radicales. Ahora, eso que se creó como consecuencia de la trampa ideada por Lanusse para que el peronismo tuviera obstáculos, no lo sacó ninguno de los gobiernos que cantó la marchita. Subidos en la soberbia de la invencibilidad, de que no somos vencibles, que el peronismo va a ganar siempre, etcétera, etcétera, nunca se preocuparon por sacar eso que estaba impuesto por una dictadura. Y lo dejaron circular y lo dejaron funcionar. Y entonces Milei es la consecuencia de ese sistema, porque sacó el 30% de los votos y se juntaron los que habían perdido para todos los que habían perdido transformar la sumatoria y hacer en la segunda vuelta un triunfo de los que habían sido derrotados y repudiados en el voto de la primera vuelta. Todo esto demuestra la incapacidad de entender que no era una mayoría permanente y constante la del justicialismo y que no cualquiera, haciendo cualquier cosa, podía lograr mantener ese caudal de votos. Había una doctrina que nunca la intentaron aplicar, había un montón de cosas que se habían archivado, la sociedad observó, los jóvenes también observaron, pero también lo hicieron los jubilados. Y de pronto la sorpresa fue que el voto que parecía asegurado no estaba asegurado y que entonces podían aparecer un outsider, un cachivache como el que tenemos, de decir cualquier disparate y terminar siendo elegido por un 30% de la sociedad. Milei tiene un 30% de apoyo original. Luego, en el sistema de la segunda vuelta, logra que todos los que no querían que los que cantaban la marchita volvieran, es decir, el rechazo a los peronchos, hizo que se pusieran todos los gorilas de acuerdo, todos los liberales juntos, todos los radicales allí, y finalmente terminó en el triunfo de Milei. Ahora bien, ¿qué significa Milei en la vida política argentina? Significa justamente la expresión de las minorías, no de la mayoría. Significa que se juntaron las minorías porque frotó la lámpara Macri para juntar esas minorías y hacer de las minorías una mayoría. Bien,
Entonces, si Milei llegó por una minoría y conmemoró su primer año, y ahora, según los encuestadores, tiene la mitad de la población que no lo ve mal, o creció con una tremenda capacidad política Milei, o macanean como de costumbre aquellos que son contratados y comprados para que el resultado dé como le parece a algunos y no como debería ser. Sea como fuere, no tiene mayor importancia que solamente para el comentario. Y entonces, si nos guiamos por el primer año del desgobierno liberal, más allá de lo que dijo ayer por la cadena nacional Milei, que después lo vamos a comentar, todo eso tiene que ver con un tiempo, con un momento donde la soberbia, el decir, bueno, que hagan lo que quieran porque total somos la mayoría, llevó al justicialismo a aceptar algo que es inaceptable, que el que gana tenga que ganar por el 50% más un voto, cosa inventada por la dictadura de la NUCE. Bien, a partir de esa soberbia, a partir de no querer tener la capacidad de darse cuenta que eso había sido como trampa para el peronismo y de pensar que el triunfo era fácil y que siempre se iba a conseguir el 50%, sin tener en cuenta que el padrón había cambiado notablemente con una cantidad enorme de argentinos que tienen menos de 45 años y que están empadronados, y que aquella Argentina de 20 millones hoy es una Argentina de 45 millones, se dejó que todo transcurriera y ahí tenemos el resultado. Macri juntó a los que habían perdido e hicieron de los derrotados el triunfo de Milei. Milei es el representante de las minorías, no de la mayoría del país, y gobierna para las minorías, tal cual es la consecuencia que hoy se vive. Y en esa minoría se favorece a los grupos que no tienen nada que ver con el sentir popular, se perjudica al jubilado, se perjudica al estudiantado, se desfinancia los programas gratuitos de la universidad que inventó Perón, y a partir de allí todo lo que imaginemos y pensemos está instrumentado por el genio del mal de Mauricio Macri, que fue el que juntó a todos los que habían perdido para transformar la derrota en un triunfo. Se juntaron en contra de los peronchos, vamos en contra de los negros, tratemos de voltear a esta gente porque hablaban con desprecio, y Milei le agregó en este tiempo a los jubilados como enemigos y los trata de viejos meados. Bueno, esta forma de tratar al contrincante ha hecho que se comience a desarrollar en la Argentina una sensación de que hay un gobierno que siembra odio y va a cosechar tempestades. Y ayer, en un mensaje grabado, diciendo las cosas que ya escucharon los que tuvieron el aguante para verlo, y que ahora lo vamos a desmenuzar un poco, todo eso tiene que ver con un tiempo y un momento donde este cachivache ha cumplido un año de desgobierno, donde pasaron más de 100 funcionarios públicos, 100, que nombró, los echó o renunciaron. Un verdadero escándalo nunca visto en una administración pública. Este que dijo que venía a destruir el Estado lo está haciendo con toda la fuerza que pueda poner. No le mintió a la sociedad, dijo que era un topo que venía a destruir el Estado. Si todos los argentinos piensan que está bien, la Argentina va a terminar en manos de otros que no tienen nada que ver con nosotros. Y a lo mejor, con un poco de suerte, nos dejan los colores de la bandera flameando por algún lado. Ahora, si queremos de verdad la patria, si sentimos en serio el país, tenemos que entender que se le ha puesto bandera de remate con un incapaz de hacer algo a favor de los pobres, con un incapaz de hacer algo a favor de los jubilados, con un incapaz de hacer algo no porque no tenga la capacidad, porque no tiene la voluntad, porque es un deshumanizante que además parece que odia a los viejos por un problema de crianza que tuvo con sus padres y que estamos pagando la sociedad argentina en su conjunto. Para él son los viejos meados. Está en esa definición a los de la tercera edad toda la bronca que tiene por haber sido maltratado por su madre y su padre en el crecimiento, y por eso se aferra a su hermana,
que es la única que le tiró un salvavidas en una familia donde la pasó muy mal de chico y las consecuencias la pagan hoy todos los argentinos porque llegó lleno de traumas que los aplica todo el tiempo. No puede querer quien no fue querido, no puede apreciar la vida en familia quien tuvo una familia disgregada. Entonces, todo lo que él hace tiene una seña, una marca de su desarrollo de juventud y de niñez. Nació con muchos problemas y con muchos traumas locales y lo tuvo que resolver aferrándose a la única que le tiraba el salvavidas, que era su hermana. Por eso le da el título masculino de el jefe. Para él, la hermana es la familia, es lo único que él tiene para aferrarse. Y alguien que la pasó mal en su vida particular y que no tiene ni siquiera un matrimonio o una familia constituida, porque también ha tenido problemas con las mujeres, lo cierto y lo real es que no es el mejor ejemplo porque no construyó familia, porque llega con traumas, porque ataca a los niños que hace pasar hambre y a los ancianos, porque son las marcas de una educación totalmente desproporcionada y mala vida para él y para su hermana. La vendedora de torta, ahora ministra con un sueldo especial, la persona de su confianza es a donde él se puede aferrar y está desesperadamente en soledad, demostrando que los traumas de niñez y de juventud los pone en vigencia y lo hace sufrir a la propia sociedad argentina. Después nos vamos a ocupar de lo que dijo el Cachivache ayer por la cadena nacional.